Buenas tardes. Hoy podemos decir tarde de lluvia, hermosa para estar, bueno, en vez de estar en el campus, estamos cada una y cada uno en su casa o en algún lugar donde estamos acobijados. Y entonces vamos a hoy disfrutar en esta hermosa tarde de lluvia otra vez una presentación del doctor Serfati. Isaac, te pregunto, ¿es Serfati o Serfati? Porque creo que lo Bueno, escribí así. son dos apellidos. Naón es de mi padre y Serfati es de mi madre, y tú lo Ah, estás pronunciando como se pronuncia en hebreo, claro, porque Sarfat es Francia y los que vienen de Francia se conocen como Sarfati. claro. Y yo conozco una familia que termina en Fatih y como la acentuamos así, por eso es que... Es lo Entonces, que originalmente sí, Serfatí siempre, lo que pasa es claro, que sí. después en castellano se convirtió en Serfati. Bueno, entonces vamos, como les estaba contando, a disfrutar esta segunda presentación de Isaac Naon Serfati. Como siempre, el agradecimiento nuestro, ahora los voy a leer la presentación para quienes no estuvieron en la anterior o quizá todavía no pudieron mirar la grabación en nuestro canal de YouTube, no escucharon todavía de nuestro invitado. Viene desde Ottawa, así que es un largo viaje, es oriundo de Venezuela, y los temas a los que se dedica realmente tienen hoy en día una conexión directa, digamos así, interpelan de una forma directa a quienes nos dedicamos a la hermenéutica. Les recomiendo y realmente les recomiendo calurosamente, como suele decirse, que miren la primera presentación porque tiene eh, una, no solo actualidad, sino una agudeza en todo lo que es el mundo de las redes y sobre todo lo que planteaste, Isaac, con respecto a las instituciones o fundaciones que se dedican al medio ambiente, es muy, muy, muy interesante. Yo lo compartí con muchas personas y todas dijeron que realmente era como una nueva consideración a cuestiones que en la vida cotidiana quizá no nos llaman la atención o sobre las cuales no reflexionamos tanto, en parte porque no conocemos todo ese trasfondo que vos nos estás compartiendo en tus presentaciones y en tus trabajos, ¿no? Así que realmente un gran agradecimiento. Vamos entonces, si les parece, a hacer una pequeñísima, siempre aclaro, son brevísimas presentaciones, porque si presentáramos en este caso, a Naon Serfati en su trayectoria completa, se nos iría todo el rato haciendo eso y no podríamos escucharlo a él en persona. Así que esto que van a escuchar es apenas una síntesis apretada de quién es Isaac Naon Serfati. Es profesor, escritor y consultor en comunicación organizacional con amplia experiencia en el sector de la salud, la gestión de crisis y la responsabilidad social empresarial. Ha desarrollado un enfoque no estratégico, entre comillas, de la comunicación con particular énfasis en la generación de valores compartidos. También estudia la llamada comunicación sensible para comprender el papel de los sentidos en nuestra forma de comprender el mundo e interactuar con los seres, con otros seres. Su más reciente libro, Strategic Communication and Diplomatic Transparency, Persuasion in Politics, Propaganda and Public Health, del 1919, estudia el fenómeno de la transparencia grotesca en la política, la propaganda terrorista y la salud pública. Isaac Naon Serfati fue director de la práctica de salud para Latinoamérica en Boston Massachusetts y actualmente es profesor asociado en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa en Canadá.
si te parece, Isaac, la presentación del tema la incluimos ya o la dejamos en tus Sí, manos, o mejor dicho, en tus palabras, para no repetir o no adelantar aquello que vas a ir presentando seguro. con cierto orden, ¿sí? Sí, ¿Está bien? Bueno. perfecto. Bueno, primero, antes de comenzar, quiero disculparme por haber llegado un poco tarde. Vengo de, de otra universidad, de la Universidad Austral, que está en el Pilar, donde también tuve una charla esta mañana. Y bueno, salí a una hora razonable para llegar aquí a tiempo, pero el tráfico es infernal con el tema de la lluvia, así que les pido disculpas. También quiero agradecer a Laura por la oportunidad de nuevo. Ya tuvimos la oportunidad anterior, yo estaba todavía en Ottawa y les presenté otro trabajo que estoy desarrollando que tiene que ver con, como ya lo decía, con el tema del medio ambiente, la naturaleza y los animales no humanos, el tema del que hablamos en aquella oportunidad. Y también a Manuel, que a través de un amigo común, de Ernesto, que por cierto está aquí acompañándome aquí en el departamento donde estoy en Buenos Aires, gracias también a él que me hizo la conexión con Laura y que me permite estar aquí hoy con ustedes. Hablando de un tema que efectivamente sí tiene alguna resonancia, como lo van a ver, con la naturaleza. Sobre todo, creo que no voy a tener tiempo de presentar los dos casos, digamos, que sirven para ilustrar la tesis de esta charla. Solamente voy a presentar uno y sí, efectivamente tiene que ver con la tecnología de la comunicación o las tecnologías de información y comunicación, tiene que ver con el tema del posicionamiento humano ante la naturaleza y tiene que ver con el fracaso, digamos, de cualquier idea de control sobre la naturaleza, de control humano sobre la naturaleza. Eh, eh, es parte de un proyecto que se ha concretado hasta ahora en el estudio de dos corpus o de dos textos y que va a seguir, va a continuar con el estudio de un tercer texto, todos textos que se refieren a la tradición bíblica o a la tradición rabínica. Quiere decir que, como lo van a ver dentro de un momento, son textos que originalmente fueron escritos en hebreo y que se interpretan, o el ejercicio hermenéutico que propongo, digamos, toman en cuenta el problema de la traducción, un problema fundamental eh, para acceder a ese texto, por lo menos, sí, yo creo que no solamente para aquellos que no, originalmente no tenemos el hebreo como, digamos, lengua madre o materna, pero que también representa todo un reto de interpretación en la traducción. Y estos dos textos que incluí en esta conferencia de hoy y el otro tocan directamente el problema de cuál es el valor de los textos de la tradición para comprender fenómenos que aparentemente son absolutamente novedosos y que no se conocieron en otro momento de la historia humana. O sea, ¿qué hace un texto? O sea, ¿qué tiene que decirnos un texto o un relato, un mito, como ustedes lo quieran llamar, que se produjo, se escribió, se produjo y que terminó después eh, recogido, digamos, en un texto como los relatos de la Biblia o la interpretación que hicieron de algunos relatos de la Biblia rabinos hace probablemente 1500, 1600, 1800 años, o incluso textos que representan tradiciones muy antiguas que tienen que decirnos de problemas muy actuales asociados con la comunicación en la era de las redes digitales. A ver, voy a ir pasando acá. Entonces yo me baso de una premisa muy, digamos, que no tiene
digamos que la premisa es como obvia y es la que se deriva de aquel dicho que está en el libro del Eclesiastés, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, y la premisa del libro, de esta formulación del Eclesiastés, es que al final la naturaleza humana es lo que es, y por más que haya cambio en la forma de organizar a la sociedad, o incluso en la forma en la que entendemos la comunicación, o incluso en la forma en que usamos la tecnología para comunicarnos, al final, nihil novum sub sole, o sea, nada nuevo bajo el sol, en kol hadash tahat hashamesh. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol en hebreo, que es la formulación original del libro de Kohelet o libro de Eclesiastes. Ahora, hay algunas preguntas que yo voy a tratar de responder, al menos con uno de los casos que les voy a presentar. ¿Por qué recurrir a textos antiguos para discutir temas tan contemporáneos y desarrollos tecnológicos que nunca se habían conocido en la humanidad? Que, digamos, eso tiene algún sentido. ¿Por qué introducir estos textos en la discusión de una ética de la comunicación en las redes? Sí, por lo menos desde el punto de vista de la modernidad y de la noción que nosotros tenemos del Estado moderno y de la relación que el Estado tiene con los ciudadanos, la religión debe reservarse al espacio privado y no participar en el espacio público. O sea, sobre todo en contextos o en estados que se definen como aconfesionales. La república, por excelencia en ese sentido, es la República Francesa, y es un fenómeno, digamos, que incluso en estados que tienen un elemento confesional, pues se prefiere, digamos, o se pretende mantener a la religión en el closet y que no perturbe la vida política, cosa que no es así. O sea, por ejemplo, la República Americana de los Estados Unidos es, digamos, el ejemplo de que, el ejemplo de todo lo contrario, digamos, ellos que se pretenden republicanos, liberales, o que definen esa tradición, bueno, es obvio que la religión tiene un papel muy importante en la política de los Estados Unidos, que se expresa, por ejemplo, en la influencia que ejercen los grupos evangélicos, sobre todo en los sectores republicanos. Entonces, bueno, creo que sí, es verdad que desde la prescripción moderna y republicana se pretende eso, pero en la realidad no ocurre. La religión está en el espacio público. Y después la otra pregunta, que es una valoración, si ustedes quieren, un poco, no sé, moral, o es aquella que se pregunta, ¿no es reaccionario acudir a la religión para comprender problemas modernos que vivimos hoy en día? O sea, no es como siempre ir al pasado, darle una mirada a la tradición y pretender siempre estar anclado al pasado y no reconocer que el mundo cambia, que las perspectivas son nuevas, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las preguntas que guían este trabajo de interpretación. Algunas premisas que ayudan a responder a estas preguntas. Ya lo dije antes, la naturaleza humana no es tan diferente de la que se problematizan los textos de la tradición. Eso puede cambiar, no lo sé. La tecnología nos llevará a cambios importantes que hagan que esa naturaleza humana sea muy distinta. No lo sé, es una de las posibilidades, pero los problemas que nos plantea hoy la tecnología de la comunicación corresponden a una naturaleza humana que en lo fundamental no ha cambiado desde que esos textos de la tradición se produjeron, se difundieron. Después, si vemos más allá del mundo occidental, no sé cómo llamarlo, vamos a decir, del mundo occidental que pretende esa ruptura entre la religión como espacio privado y el espacio público a religioso, bueno, es cierto que hay una porción enorme del mundo, de la humanidad, donde las creencias religiosas siguen teniendo un peso enorme en la vida pública.
el mundo musulmán, es el caso del mundo musulmán, es el caso de ciertos países asiáticos, donde ya sean las tradiciones budistas o otro tipo de tradiciones, tienen una gran importancia en la vida pública. Y por último, si bien la prescripción occidental fue dejar a la religión en el closet de la vida privada, en los contextos multiculturales, esa prescripción le ha estallado en la cara a los estados occidentales y a veces de una forma extremadamente violenta. O sea, cuando la República Francesa ha pretendido, ¿no?, que bueno, que la religión no debe inmiscuirse en la vida pública, y entonces todos aquellos signos eh, de ostentación religiosa, como en el caso de las mujeres musulmanas, el uso del hijab, en el caso de los judíos, el uso de la kippah, y en el caso de los católicos, el uso de la cruz, por lo menos de la cruz que la gente lleva, que es muy ostentosa, que se ve, debe mantenerse fuera de la vida pública, no debe estar en la escuela pública, no debe estar en el gobierno público, no debe estar en cualquier espacio, digamos, de la república. Pero bueno, en ese mismo país, los fundamentalistas pues llegaron en Charlie Hebdo a matar. O sea, la irrupción de la religión, o por lo menos de una idea de la religión, de una concepción de la religión, fue extremadamente violenta. Y es un problema que, o sea, no estoy hablando solamente del terrorismo, estoy hablando de otras formas de irrupción de lo religioso en el espacio público. Así que esto un poco guía el ejercicio hermenéutico del que les voy a hablar hoy en esta presentación. Hay un método detrás de esto y la idea es fundar eso, una ética de la comunicación en la era de las redes, a partir de dos textos, pero solamente me voy a concentrar hoy en uno, no creo que tenga tiempo de hablar del otro. Uno que es bastante obvio, creo yo, bueno, que es conocido además, que se llama el relato bíblico de la Torre de Babel, y sus interpretaciones rabínicas, o sea, es ya el ejercicio hermenéutico que hacen los rabinos de la lectura de un texto muy corto, un relato muy corto. Es el capítulo 11 de Génesis, que tiene solamente 9 versículos, es muy corto. Y no tengo tiempo, es una lástima porque ese me gusta mucho también. Es un cortísimo versículo de un libro, de un tratado que se llama La Ética de los Padres, que se recopiló en el año 200, o sea, es parte de lo que se llama en la tradición rabínica la Mishnah. O sea, no tengo oportunidad de profundizar mucho, pero para decirlo brevemente, o sea, la Mishnah es la primera recopilación escrita de una tradición oral que comentaba las prescripciones de la Biblia, sobre todo del Pentateuco. Y eso se recogió, tuvo su primera, digamos, expresión escrita en el 200 de la era cristiana, de la era común, y lo complemento el análisis con una interpretación del filósofo Maimónides, en hebreo Rambam, que hace una lectura de ese mismo versículo. Es un versículo que tiene unas cuantas palabras, no es ni siquiera, es muy interesante porque es nada, son unas cuantas palabras que tienen una gran, digamos, que tienen un gran potencial de interpretación. Y claro, esa lectura que yo hago, por ejemplo, de la Torre de Babel, la hago desde hoy. Quiere decir que ese ejercicio, bueno, para ustedes que conocen la hermenéutica, lo hago desde hoy, o sea, tiene una resonancia tremenda, creo yo, para, digamos, afrontar los retos que esta sociedad de la hipercomunicación, de este mundo globalizado, de este mundo donde la tecnología tiene un rol protagónico, digamos, esta lectura nos da algunas claves importantes para comprender qué estamos viviendo y qué problemas todo esto suscita. Entonces voy a referir al primer texto, no creo que pueda hablar del otro,
sería demasiado largo y lo voy a aburrir, aunque realmente el otro es muy bueno. Así que simplemente creo aquí un poco de expectativa por si alguna vez me quieren invitar de nuevo para hablar del otro texto, si les parece interesante. Ok, la Torre de Babel, ese es el relato bíblico de Génesis, que tiene 4 temas. Primero, introduce la noción de una comunidad global o universal por quienes hablan un solo lenguaje, un solo idioma. Ya vamos a ver cómo desde la traducción del texto original en hebreo se puede abordar qué quiere decir un solo lenguaje, un solo idioma. Esta comunidad humana que habla un solo idioma se congrega en un sitio para llevar adelante un proyecto común, que es la construcción de la torre, y que se hace a partir de un conocimiento técnico que es al mismo tiempo todopoderoso, o sea, supernatural, y supranatural, que va más allá de la naturaleza. Es decir, que es todopoderoso en el sentido de que pretende un control total, pero que se posiciona más allá de la naturaleza, claro, desde el punto de vista de ser como Dios o ser como los dioses. Esa comunidad expresa su deseo de dominación total y efectivamente es un control de la totalidad y que anuncia de alguna manera lo que hoy en día comprendemos como un sistema totalitario. O sea, el hecho de que hablen un solo lenguaje, que tengan una sola misión, que actúen de forma extremadamente coordinada, que sean extremadamente eficaces, como lo vamos a ver, anuncia de alguna forma al sistema totalitario. Y finalmente, y esto cada vez yo lo relativizo un poco, pareciera que el relato termina muy mal, y por eso he puesto las comillas en la palabra catástrofe, porque fracasa ese intento de control de la totalidad, pero probablemente no es tan catastrófico como lo podíamos pensar. Y creo que es de allí que podemos derivar la principal enseñanza de este relato. Una precisión necesaria. Si ustedes que están ya allí escuchándome por Zoom y van a cualquier traducción, busquen en Google, cualquier traducción al castellano del relato original en hebreo, van a ver que difiere mucho de la traducción que yo les voy a presentar. Difiere mucho. Bueno, primero porque sabemos que la traducción es así, o sea, la traducción siempre va a querer resolver el problema de la significación. Entonces, en vez de, digamos, recoger, o sea, no puede recoger lo que el texto original comunica, se le hace muy difícil, ¿no? Entonces hay algo de traductor y traditorio, o sea, siempre va a haber eso. Entonces, claro, yo quise mantener, o sea, algo que no es fácil, es mantener el espíritu del texto original a partir de una traducción que hizo del hebreo al francés un gran filólogo, estudioso franco-israelí o argelino franco-israelí que se llamó Andrés Suraki. Andrés Suraki se dedicó a, primero, traducir la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, del hebreo al francés. Después se dedicó a traducir el Nuevo Testamento del griego al hebreo y del hebreo al francés. Y su tercera gran obra fue la traducción del Corán del árabe al hebreo y del hebreo al francés. La tesis de Suraki, a quien tuve la dicha de escuchar una vez en persona en la Universidad de Montreal, la tesis de Suraki era que esos tres grandes textos, la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán, todos tenían un tronco común, no solamente desde el punto de vista de, vamos a decir, de su teología o de las ideas que allí se comunicaban, sino un tronco común lingüístico, porque él decía
Bueno, el hebreo, obviamente, es una lengua semítica, el árabe y el hebreo comparten las raíces semíticas, y en el caso del griego del Nuevo Testamento, tiene un sustrato en, tanto en lo lingüístico como en lo ideológico, hebraizante o aramizante, que, o sea, el arameo, que también es una lengua semítica muy cercana al hebreo. Entonces, ¿qué hace Shuraki? Y es lo que yo trato de hacer en castellano, o sea, que yo me voy al texto en francés de Shuraki y siempre cuido de hacer, o sea, de fijarme en el texto original en hebreo y mantener lo que yo llamo, lo que él mismo llamaba como el carácter primitivo del texto original. Una cosa un poco, hay algo como un poco primitivo en el hebreo, o sea, el hebreo, como ustedes lo van a ver ahora, mantiene unas raíces que abren, que desde el punto de vista de una hermenéutica, es como si el significado tuviera, como estuviera anclado a una cosa muy antigua, muy primitiva. Ya lo vamos a ver. Entonces hay como una literalidad. Y esa literalidad tiene también un sentido poético. Y entonces lo que yo hago cuando, obviamente, tomo la traducción de Suraki al francés y la adapto al castellano, trato de mantener lo mismo y vuelvo, como ustedes van a ver, al texto hebreo y hago un poco lo que ya Suraki. Él ha sido muy criticado, él fue muy criticado por eso. Él fue muy criticado por grandes lingüistas, hebraístas, eh, especialistas en estudios semíticos, porque decía que a veces desnaturalizaba el verdadero, el sentido verdadero del texto. Pero bueno, yo no soy de esa opinión, no soy lingüista, ni filólogo, ni hebraísta, pero creo que él aporta algo muy interesante. A veces sí, a veces se equivocó, puede ser que se haya equivocado. No creo que haya sido en su traducción del relato de la Torre de Babel, pero en los Salmos, por ejemplo, hay algunos problemas, es verdad. Bueno, pero no voy a entrar mucho en esos detalles. Ahora, hay algo interesante que ocurre en la secuencia de los hechos que lleva al relato de la Torre de Babel. Bueno, si ustedes se acuerdan un poco del Génesis, empieza con la creación del mundo, la creación del ser humano, Adán, Eva, el pecado, la expulsión del paraíso, el nacimiento de Caín y Abel, Caín mata a Abel, Caín tiene que irse por el mundo, vagar por el mundo con la marca de Caín, nadie lo puede matar, etcétera, etcétera. Vienen después todos los descendientes. Y hasta que llegamos a Noé. Noé recibe el mandato de construir el arca de Noé. El arca sirve para que él, Noé, sus 3 hijos, su esposa y las esposas de los hijos encuentren refugio durante el diluvio, y además de eso él tiene que recoger a todas las especies animales por pareja. De todos los animales puros recoge pareja, eh, eh, sexo masculino, femenino, macho y hembra, no sé cómo decirlo ya, y de los animales puros tiene que escoger 7 parejas. ¿Por qué de los animales puros 7 parejas y de los impuros solamente una pareja? Bueno, es toda una discusión que podemos tener al respecto, porque además él tiene que hacer sacrificios después del diluvio, etcétera, etcétera. Pero el punto es que ocurre el diluvio, bueno, Noé, sus hijos, etcétera, se salvan, todos los seres. Yo lo único que no tengo claro es qué pasó con los seres marinos. O sea, qué pasó durante el diluvio con las ballenas, con los peces, no lo tengo muy claro. Es una pregunta que todavía no he encontrado una respuesta sobre eso, pero me imagino que sobrevivieron al diluvio, pero no estoy muy seguro. Pero sabemos que todos los demás que iban por la tierra, mamíferos, incluso los pájaros, a excepción de la paloma y su pareja que estaban, no, a excepción de las 7 palomas machos y las 7, porque la paloma es un animal puro, que estaban ahí en el arca, parece que también todos los pájaros se murieron, etc. Bueno, el punto es que después que ocurre todo eso y que Noé sale del arca
que siembra su viñedo, se emborracha, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se constata el fenómeno que todos conocemos muy bien, que, como dice el texto, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Ham y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en sus naciones. O sea, cada cual según su lengua. O sea, el estado natural de, de la humanidad pareciera ser el hecho de que cada uno hable su idioma de acuerdo a sus familias, de acuerdo a sus familias y naciones y de acuerdo a su situación geográfica. O sea que ese es el relato que precede a Babel, donde eso cambia de una forma radical. O sea, pasamos del estado, eso lo dice Humberto Eco en un libro que es muy interesante que se llama En búsqueda de la lengua perfecta. Él dice, bueno, ¿qué implicaciones tiene Génesis 10 con respecto a Génesis 11? Que Génesis 10 nos dice cada cual según su lengua. O sea, ese era el estado así, o sea, la humanidad era así, porque la humanidad en una especie de interludio decide ir contra ese estado, lo vamos a llamar normal, natural, todas esas palabras están delicadas, pero digamos, eso era el estado y hay un momento, un pequeño interludio donde eso se intenta o se revierte, de hecho, se revierte. ¿Y se revierte de qué manera? Bueno, ¿qué nos dice el texto? Entonces, vamos a empezar con el primer versículo, cuando nace esa comunidad global en un momento particular. O sea, es la generación, no es la generación directamente, son los descendientes de la generación postdiluviana. Así se ubica el relato. Probablemente es un relato que es similar a otros relatos en otras culturas, sobre todo en las culturas de Mesopotamia, etcétera. Es muy probable, como el mismo diluvio aparece en otras culturas. Todo esto no estoy hablando necesariamente de un relato original, pero el relato nos dice, y esta es la traducción de Suraki. Y busquen ustedes hoy en Google, ahora mismo, después, y comparen. Y la traducción de Suraki pone el acento en lo físico. Y eso es una de las cosas más interesantes. No pone el acento en el idioma, en el lenguaje, sino en el órgano físico, en el órgano. Dice, y toda la lengua es un labio, y toda la tierra es un labio de palabras unidas. Entonces, la interpretación rabínica va a la raíz de la palabra unidas o únicas, que es, digamos, tiene la misma raíz en hebreo. Ustedes saben que en hebreo uno se dice ehad. Ehad en árabe es wahad, obviamente tiene la misma raíz. Y entonces los rabinos dicen, bueno, primero nos colocan, nos dan un poco de contexto, ¿verdad? Dicen, toda la tierra tenía una sola lengua, pero no es la traducción, es un labio de palabras unidas, un solo. Imagínense que todos tuviéramos un mismo labio, todos fuéramos parte de un mismo labio, y cada vez que articulamos una palabra, todos decimos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Esa es un poco la imagen que el texto original en hebreo está comunicando, ¿verdad? Entonces, primero, la interpretación bíblica nos pone en contexto, dice, entonces ellos eran sobrevivientes. O sea, suponemos que efectivamente ellos tenían una memoria, ellos tenían el recuerdo, o por lo menos se había pasado de generación en generación, digamos, la historia del diluvio, y ellos se consideraban sobrevivientes del diluvio. Eso no está explícito en el texto. Eso no está en Génesis 11 en ninguna parte. Simplemente nos dice que y toda la tierra es un labio de palabras unidas. Ahora, si vamos a la raíz de palabras unidas o únicas, es la palabra utilizada en
en la Torá, en la Biblia, es ahadim. Como los rabinos siempre juegan con el tema de la proximidad, ya sea fonética o de la raíz de la palabra, ellos ven en ahadim, en esas palabras unidas, otro aspecto que es muy interesante. Ellos dijeron palabras hadim, que son palabras afiladas. ¿Y qué quiere decir una palabra afilada? Una palabra afilada es una palabra, primero, que tiene la posibilidad, digamos, de, aquí me voy a poner un poco pragmático en el sentido de la pragmática del discurso, o sea, es la palabra que actúa, es Austin, es how to do things with words, o sea, es la idea de que la palabra tiene siempre un efecto o el potencial de un efecto que tiene un efecto en la acción y eso se expresa aquí con la idea de una palabra unida o única o palabras únicas y además afiladas, o sea, las que tienen una capacidad de actuar. Cuando ustedes piensan en la noción de algo afilado, eso tiene una cantidad de implicaciones. Puede cortar, puede servir para acceder a algo, corta y permite acceder a algo. Y obviamente tiene un potencial violento, puede cortar, puede ser punzo penetrante, puede matar, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a llegar allí. Ahora, los rabinos, en su interpretación, lo que se conoce como un midrash, ellos dicen que gracias a esas palabras afiladas y únicas o unidas, ellos tenían una capacidad de cálculo. O sea, gracias a que ellos podían todos comunicarse, gracias a ese gran labio que los unía, que además les daba como un filo especial para acceder a un conocimiento, ellos podían hacer un cálculo y lo dicen así, cada 1656 años el firmamento se cae y entonces la conclusión es que tenemos que evitar que eso ocurra. Vamos a construir soporte. Es muy interesante que esa generación de sobrevivientes haya sacado esa conclusión. ¿Por qué? Porque expresa una gran desconfianza en el creador. Cuando termina el diluvio y entonces Noé envía la paloma, la envía la primera vez, la paloma se cansa porque no encuentra dónde reposarse porque el agua sigue allí, entonces regresa, después la vuelve a enviar y la paloma regresa con la rama de olivo, entonces ya dicen, oye, wow, sí, ya encontró una rama de olivo, es que las aguas se dieron y después la envía una tercera vez y la paloma nunca vuelve, quiere decir que encontró dónde posarse en la tierra seca. La promesa de Dios es, a partir de que le muestra el arco iris, le dice, no va a haber otro diluvio. Pero esta generación no creía en eso, era extremadamente desconfiada. Y entonces, gracias a sus palabras unidas y afiladas, ellos lograron, digamos, hacerse la idea de que ellos podían calcular el ciclo de los diluvios. Entonces, algunas ideas más o menos obvias. La comunicación, o sea, esa idea de esas palabras unidas, puede ser un factor unificador, lo es, y crea así el sentido de una comunidad universal o global, y es un medio de control y de poder. O sea, es gracias a esas palabras unidas y afiladas que ellos pueden hacer esos cálculos tan sofisticados y que a partir de esa acción común pueden creer, pretender que ellos van a impedir el próximo diluvio. Y además hay toda una idea de que a partir de esa comunicación unificada es que ellos pueden hacer una serie de cálculos, son grandes meteorólogos, etcétera, etcétera. El segundo versículo nos habla del origen de esa comunidad, de dónde viene esa comunidad. Bueno, si vimos en Génesis 10, ellos, digamos, la situación era que estaban repartidos, no sé, por el mundo tal como lo conocían ellos en ese momento, que cada uno tenía su espacio, cada uno tenía su lengua, cada uno se consideraba una tribu o nación aparte.
Pero ¿de dónde vienen todos estos? Ellos vienen y dice el texto, y otra vez, busquen una traducción al castellano y van a ver que es un poco distinto. Y a partir del levante, o sea, del este, encontraron una ruptura en la tierra de Shinar y viven allí. Eso es lo que dice el texto. A partir del levante, del este, ellos encontraron una ruptura en la tierra de Shinar. Entonces algunos hablan de una falla, una planicie, un valle. Bueno, hay varias traducciones, pero el punto es que ellos vienen de un sitio. ¿De dónde vienen? Entonces, la interpretación rabínica se hace una pregunta que parece un poco rara, ¿no? Dice, ¿cómo es que partieron del este para llegar al este? No tiene sentido, porque Shinar está en el este. Shinar, bueno, Shinar no sé si es un lugar histórico, pero en el contexto de la narración bíblica, Shinar está en Mesopotamia y se relaciona con un rey que después tiene algún papel, no en la Biblia, sino en las leyendas que complementan lo que la Biblia nos cuenta, que es el rey Nimrod. Y Nimrod estaba en Shinar, etcétera, etcétera. Pero todo eso estaba en el este. Entonces, ¿cómo es que fueron del este al este? O sea, ¿quién se desplaza del este para llegar al este? Entonces, la interpretación rabínica dice, no, 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 no está hablando de la geografía. No está hablando de la geografía, porque la palabra para decir este es kedem. Y kedem en hebreo se refiere siempre a lo anterior, se refiere a lo antiguo. Ellos vinieron, ¿de quién estaban huyendo? Ellos estaban huyendo del viejo, del creador, del anterior, del kadmuto, que viene de la misma raíz kedem. Una de las denominaciones, bueno, de hecho, en una de las plegarias que nosotros tenemos, nos referimos a Dios como el que precedió a todo, el kadmuto. Entonces no venían de una localización geográfica, sino venían desde un posicionamiento con respecto al Kedem, a lo antiguo, a lo previo, al viejo, o como dice la interpretación del Zohar, que es una interpretación más esotérica, el este se refiere, esto es en arameo, que tiene una raíz similar, al primordial, al Katmaá. Y el Katmaá es el primordial. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo lo podemos interpretar? O sea, el nacimiento de Babel implica la ruptura con un orden, con un viejo orden. O sea, ellos están en ruptura. Si ellos tienen la conciencia del sobreviviente, si ellos conocieron la historia del diluvio, si ellos entienden que el causante del diluvio es ese Kadmutó que decidió destruir su propia creación, porque eso es lo que explica la decisión de Dios de llevar a la humanidad al diluvio. Dije, me equivoqué, esto me salió mal, esta gente no me sirvió para lo que yo quería, y entonces hay que eliminarlos, pero preservar a un justo y su entorno y a ver si a partir de allí esto se puede mejorar. Eso ellos lo rechazan y ellos dicen, ese es el culpable de que haya habido un diluvio, ese es el orden que nosotros queremos destruir y ese es el orden que nosotros queremos reemplazar. Entonces no es un problema simplemente geográfico, sino es un problema de una moral implícita que ellos rechazan, que es la moral del primordial, del originario, del origen de todo. Entonces hay algo que se produce aquí, o sea, ellos rechazan ese orden y seguramente se encuentran con un vacío que hay que llenar, un vacío ético que hay que llenar. O sea, nosotros vamos a crear un nuevo orden y ese nuevo orden, si rechazamos los principios, las prescripciones, porque de hecho, si ustedes también ven el relato de Noé, Noé recibe una serie de prescripciones. No llegan a ser los 10 mandamientos que Moisés recibe en el Sinaí, pero son unas prescripciones, de hecho son 7 prescripciones. Y los habitantes de Shinar, que van a hacer la torre,
rechazan esas prescripciones, pero se encuentran como una especie de vacío. O sea, dice, bueno, este vacío, esto hay que llenarlo con algo. Y ya vamos a ver cómo lo llena. El tercer versículo nos presenta el gran proyecto, o sea, o la gran, vamos a decir, la gran tarea que se propusieron esos habitantes, que fue pasar de el mundo natural al mundo de la técnica. Y el texto, según la traducción de Suraki, dice, ellos dicen, el hombre a su compañero, ofrezcamos briquetas, ladrillo, encendamos con fuego. El ladrillo es para ellos piedra, el bitumen es para ellos arcilla. Ustedes ven que en el texto hay primero una dicotomía clara de equivalencias, pero dicotómicas. O sea, el ladrillo, que es producto del saber hacer de la técnica, es para ellos piedra. El bitumen, que es lo que va a cementar, es para ellos arcilla, que uno la encuentra en su estado natural. Y el elemento fundamental, que bueno, no digo nada nuevo que la antropología no haya dicho y tal, es el fuego. O sea, ¿quién es que ojalá es el medio que permite el dominio del fuego, ¿no? Se acordarán ustedes de la Guerra del Fuego, de la película, cómo cambia todo cuando este grupito, que era un clan, no era ni siquiera una tribu, era un clan, tenía que proteger el fuego para que no se les apagara, porque claro, el fuego era el resultado, ¿verdad?, de un rayo que caía sobre una rama seca y la encendía. Entonces ese hecho fortuito, que para ellos tendría alguna connotación sagrada o sobrenatural o lo que fuera, ellos lo preservaban y lo llevaban. Y lo más importante, que ellos pudieran transportar el fuego sin que se les apagara. ¿Qué cambia radicalmente en la película? Es cuando la mujer que viene de otro clan les enseña a encender el fuego. Y wow, y eso cambia totalmente la dinámica. Entonces el fuego acá tiene una doble connotación. O sea, primero dice la interpretación. O sea, primero vamos a ir a lo que está abajo y un poco después a lo de arriba. Primero, el fuego es lo que hace que su tarea sea extremadamente productiva, que ellos sean extremadamente eficaces. Y otra vez, no lo dice el texto abiertamente, pero lo dice la interpretación rabínica. Dice, Rab Huna comentó, su trabajo prosperaba. Querían hacer una piedra, hacían dos, o un ladrillo. Cementar dos piedras o dos ladrillos, cementaban cuatro. O sea, es la técnica, el dominio de la técnica lo que les permite ser productivos y avanzar en el gran proyecto de la torre. Pero el fuego tiene siempre esa doble connotación. O sea, claro, vamos a hacer ladrillo y cocinarlos con fuego, como dice el texto. Estas personas estaban destinadas a ser sacados del mundo con fuego. O sea, el fuego, si se pierde el control sobre el fuego, si se pierde el control sobre la técnica, se revierte sobre el humano. Y toda la literatura, desde el Golem hasta Frankenstein, hasta piensen en cualquier creación, digamos, de la técnica o la tecnología que termina siendo, o se termina, digamos, comportando contra su creador, ¿no? El cuarto versículo, vemos un poco cuál es la intención de esa técnica o esa tecnología. Dice el texto, ellos dicen, vamos a construir una ciudad y una torre, su cabeza hacia el cielo, hacernos un nombre, y esto es muy importante, vamos a volver sobre esta idea, para que no seamos dispersados sobre las facetas de la tierra. O sea, su objetivo es no volver al estado anterior de Génesis 10, era obviamente evitar el diluvio y, muy importante, hacernos un nombre. ¿Qué quiere decir hacernos un nombre? Voy a explicar un poco esto desde el punto de vista de la tradición hebrea. No tengo aquí la posibilidad de ilustrarlo. Si estuviera con un pizarrón delante sería más fácil.
Ustedes saben que el nombre de Dios en hebreo está compuesto de 4 letras. El tetragrama, el tetragramatón, tetragrama, son 4 letras que son Yud, Hei, Vav, Hei, que en distintas tradiciones, en distintas traducciones, se puede leer de varias formas. Una de las formas, no la voy a nombrar ninguna porque además todas están erradas, pero porque es un nombre inefable, es un nombre que no se puede pronunciar, que solamente pronunciaba el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba en el Santo Santorum de Kippur. Pero ese era el nombre. El nombre pasó a ser en hebreo el equivalente de Dios. O sea, en hebreo la palabra nombre es Shem. De hecho, fíjense que está asociado con Sem, que es uno de los hijos de Noé. Pero bueno, pero es Shem. Entonces, por ejemplo, Hashem Sheli, mi nombre es Isaac, Hashem Shelah, tu nombre es Manuel, Hashem Shelah, Hashem Shelha es hombre y Hashem Shelah es mujer, Hashem Shelah Laura es el nombre. Pero el nombre es el nombre, el gran nombre, el único nombre. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? Hacerse un nombre. Eso tiene, digamos, una connotación que lo podemos ver primero de una forma un poco superficial. O sea, hacerse un nombre, como lo digo allí, lograr la fama, es hacerse notar, es hacerse reconocer. O sea, está ahí. Pero hacerse un nombre es asumir el papel del nombre, es sustituir al nombre. Entonces, hay eso primero. Pero después, ¿cuál es el proyecto? Entonces dicen los rabinos que había como distintas versiones de cuál era ese proyecto. Dice Rav Shilá, ellos dicen, vamos a construir una torre, iremos hacia arriba, hacia el cielo, y cortarlo con el hacha para contener, o sea, para no contener, para administrar cómo el agua va a ser derramada. O sea, control sobre la naturaleza. Porque dice, y así el agua que contiene se derramará sobre la tierra. Pero controlada por nosotros, en la medida en que nosotros querramos. Entonces, bueno, nos reíamos en Palestina de esta leyenda, es que ellos dijeron, ellos hubieran construido la Torre Solomon. Bueno, hay toda una cuestión allí. Entonces, el otro proyecto era los que decían, vamos a establecernos allí, vamos al cielo a establecernos allí, que es consono con la idea de hacerse un nombre, vamos al cielo a adorar ídolos también, o el tercero, vamos al cielo a hacer la guerra contra Dios. Y entonces por eso que después, como vamos a ver dentro de un rato, ocurre la dispersión. Pero fíjense, hay varias cosas que en Midrash, que son estas interpretaciones, ilustran. Ese orden supranatural implica control de la naturaleza, o sea, poder controlar cómo el agua se va a derramar. Hay una motivación utópica. De alguna manera está la idea de volver al paraíso del que fueron expulsados Adán y Eva. O sea, volver a ese cielo, a ese estado paradisíaco. Después hacer la guerra a Dios, o sea, volvemos al enfrentamiento con el orden anterior o con quien creó ese orden anterior, que es Kadmon, Kadmutó, y por último, lograr la fama. O sea, es muy importante y eso creo que lo entendemos todos muy bien. Creo que una de las grandes motivaciones, uno de los grandes estímulos, porque estamos por los que estamos constantemente conectados, es porque todos buscamos de alguna manera un poco de esa fama. O sea, ya no son los 15 minutos de fama de Andy Warhol, son probablemente los 15 segundos de fama de las redes sociales. Y eso está, creo que muy bien dicho en este relato. El quinto versículo nos plantea un problema que no puedo, creo que les voy a mandar un texto que escribí en inglés que lo explica mejor, que nos plantea el problema de la filiación y la memoria. El texto, según la traducción de Suraki, dice Adonai baja, fíjense que está todo en presente, no dice bajó, el hebreo está siempre en presente, baja para ver la ciudad y la torre que los hijos del terrestre han construido. Entonces, Suraki conserva el significado de la palabra Adán, porque el texto en hebreo dice Bene Adam,
dice los hijos de Adán, Bené es el plural de Ben, Bené Adán han construido. ¿Por qué Shuraki pone el énfasis en el terrestre, en Adán? Por ejemplo, hay otras traducciones que dicen los hijos del hombre, los hijos, para hacerlo más neutro, del ser humano, etc. Pero Shuraki dice, no se olviden que aquí se están refiriendo a Adán, al terrestre, al tierrúo, dirían en Venezuela, de alguna forma, ¿no? Que es traído de la tierra. Y entonces dice, los rabinos, con un poco de sentido del humor, dicen lo siguiente, ¿no? Dice Rabbi Berajia, dice, bueno, pero ¿por qué el texto me va a recordar que son los hijos del hombre? Entonces dice, pero ¿cómo me va a decir? Es obvio que eran hijos del hombre, no eran hijos ni de burros ni de camellos, o sea, son hijos del hombre. Pero entonces, en la discusión entre los rabinos dice, sí, pero hay que recordarlo, porque ellos, primero, lo recuerdan desde el punto de vista de la filiación. O sea, ellos son los mismos hijos del hombre. Ellos son los mismos hijos de Adán. O sea, ellos tienen las mismas motivaciones que Adán. Pero además hay un problema. O sea, primero acuérdense de eso. Ustedes todos tienen una filiación común. Acuérdense de eso. Y eso es muy importante, por ejemplo, desde una lectura más contemporánea, a partir de la ética de la responsabilidad de Hans Jonas, que lo dice así, o sea, cuando Hans, porque el título completo de su obra es La ética de la responsabilidad en la era tecnológica, y él dice, ¿por qué tenemos que plantearnos una ética de la responsabilidad? Primero, por un problema fundamentalmente filial, porque la especie humana debe ser conservada, porque es lo que desde la filiación cualquier padre o madre va a concluir, que su progenie tiene que ser preservada. Pero en la ética de responsabilidad, Jonas pone el énfasis en otro elemento, que es la heurística del miedo, o sea, en la proyección del peor escenario. Es una ética futurista, que siempre se está cuestionando si la tecnología nos va a llevar al peor escenario. Pero aquí es una ética de la memoria, que complementa a la ética del futuro catastrofista de Jonas. Porque fíjense una cosa, porque los rabinos le dicen, estos son los hijos de Adán, pero ¿por qué? Porque se comportan igual que Adán. Porque ¿qué hizo Adán cuando se produjo el llamado pecado original, que es una lectura también muy particular? No es necesariamente el pecado original, pero bueno, ¿qué dijo Adán? Adán se quitó la responsabilidad de encima. Dijo, no, es la mujer. Yo pequé, yo me comí el fruto, que no fue una manzana, por cierto, probablemente fue una granada. La Biblia lo único que dice es un fruto, no habla de cuál fruto. Es la mujer la que ubicaste cerca de mí, es ella. Entonces, fíjense en la lectura, dice, eso entonces tomó apenas 2 años entre la generación del diluvio y la generación de la división para que la tierra tuviera una lengua. Hasta lo que nos está diciendo en esta formulación un poco rara es que esta gente se olvida pronto de las cosas. Se olvida y no quiere asumir su responsabilidad. Y hay que recordárselo, y por eso el texto original pone el énfasis y dice, Bene Adán, ustedes son el hijo de ese mismo terrestre. Ustedes tienen la misma materia, ustedes tienen la misma filiación y se comportan exactamente igual que... Ahora, al traer a Adán al texto, primero, no hay autonomía de la técnica. O sea, no es la técnica. O sea, yo siempre cuando hago esta presentación, por ejemplo, a estudiantes muy jóvenes, lo que les planteo es lo siguiente. O sea, detrás de la técnica está un humano. Al menos por ahora. Por supuesto que quién sabe si en un futuro no habrá ya humanos. O sea, ya la técnica será autorreproductiva. Pero primero, no hay autonomía de la tecnología ni de la técnica, es consecuencia de la acción humana. Y segundo, la responsabilidad necesita de memoria. No puede simplemente, como dice Hans Jonas, en la era tecnológica solamente concentrarse en el futuro catastrófico. Lo hace pensando sobre todo en la energía atómica, ¿no? Porque es lo que más lo inspira en ese libro. Entonces,
Sin memoria no hay posibilidad de plantear una nueva ética, de llenar ese vacío que ellos han creado, la generación de Babel, cuando se alejaron del original, del primordial. Ok, ¿qué pasa ahora con la comunicación? En el 6º versículo dice Adonai, que los ve, dice, atención, un pueblo, un labio para todos. O sea, dice, ya, pero no lo han logrado. Son un pueblo, hay una unidad perfecta. Eso hacen ellos ahora. O sea, gracias a eso, a esa capacidad, entre comillas, de comunicación perfecta, ahora nada impedirá que hagan lo que planeen hacer. Ya todo será posible para ellos. Entonces, ustedes ven aquí que Rabbi Yehuda dice, porque son un pueblo unido con una sola lengua, si se arrepienten, los recibiré. O sea, aquí hay una cosa muy interesante. La comunicación perfecta, si ustedes quieren, la comunicación basada en un solo labio, en esta idea muy orgánica de estar todos tan compenetrados que forman una especie de gran telaraña común de un solo labio. Eso tiene un potencial tremendo, porque ahora nada impedirá que hagan lo que planeen hacer. Pero obviamente es dual ese potencial. Entonces, y después voy a explicar por qué el fin de este relato es distinto al del diluvio. O sea, ¿por qué no ocurre exactamente lo que ocurrió en el diluvio? Porque ahí hay un potencial tremendo, hay un potencial. No quiero decir que es un potencial para el bien, pero hay un potencial. El potencial de la unidad podría llevar a otro tipo de resultado, cosa que no es así. Y hay una lectura esotérica de, otra vez, del Zohar, de la tradición cabalística, es el hecho de que esa lengua, ese idioma, era la lengua sagrada, que era el que le daba un conocimiento, digamos, extraordinario. O sea, la comunicación adquiere ese potencial de la lengua sagrada porque es el que le da un conocimiento extraordinario. Pero es muy interesante porque como el proyecto va a fracasar, uno podría suponer que la idea del consenso absoluto es como una especie de imposición utópica que en vez de señalar una especie de progreso moral, señala más bien un declive moral. O sea, es algo, para los que han estudiado un poco la teoría de Habermas, que habla de un espacio público en el que existe, digamos, una comunicación racional, donde los seres humanos seríamos capaces de llegar a consenso. El relato de Babel nos advierte sobre eso y nos dice, ojo, eso que parece muy bien, donde todos están unificados y tienen una visión consensuada y llevan adelante un proyecto común, contiene la semilla de un declive moral y contiene también la semilla de su propia destrucción. O sea, ojo con esa visión utópica del espacio público y de la comunicación, como la llama, ahora se me olvidó Habermas, pero bueno, le da una denominación particular. Ojo con eso, porque eso es un camino lleno de peligro, de todo tipo. El 7º versículo, bueno, cuando Dios decide mezclar sus labios. O sea, vuelvo a la cuestión bien literalista de Suraki. O sea, ese labio único ya no va a ser posible. Vayamos abajo y mezclemos sus labios para que el hombre no pueda escuchar nunca más los labios de su compañero. Muy interesante. O sea, volvemos al tema orgánico, o sea, muy material. Esto no es un problema simplemente de ideas. O sea, esto no es un problema de la comunicación de ideas, esto es un problema de las consecuencias de esa comunicación. O sea, es muy pragmático en ese sentido el texto. Por eso pone el énfasis en los labios y no
en lo que piensan y comunican en palabras, no en los labios. Entonces, como siempre, la interpretación rabínica juega con las palabras. Entonces, la idea de que confundió su lenguaje o sus labios, o que no compartían los mismos labios, en hebreo confusión o confundió es navla, y labio o labios es sefatam, que es su lenguaje en muchas de las traducciones comunes. Y el comentario que hace Rabbi Abba bar Kahana es el siguiente: por sus labios, o sea, por los sefatam, produciré cadáveres, nevelá. O sea, no solamente produciré confusión, que es navla, sino ya jugando con la palabra, que es algo típico. Bueno, hay toda una tradición después en el mundo cabalístico que se llama gematria, que se llama la permutación de las palabras. Entonces dice, produciré cadáveres, que se dice nevelá. O sea, no solamente confusión, sino cadáver. Entonces explica en qué se expresa eso, qué sucede. Dice, uno dijo a su amigo, dame un hacha, y el otro le da un pico, entonces lo golpeó rompiendo su cráneo. Este es el significado del versículo, por sus labios. Entonces lo traducen totalmente diferente. Dice, por sus labios produciré cadáveres. Volvemos a la consecuencia práctica de la comunicación. Por sus labios produciré cadáveres. Entonces, el Midrash, que es la interpretación rabínica, duda que esa comunicación unificada sea suficiente para establecer la comunidad de los justos. Cuando la comunicación perfecta, sumamente perfecta, termina, ya no existe, no hay posibilidad de comunidad, y además la injusticia se reproduce, unos se terminan matando, hay otros, o sea, no tengo acá todos las interpretaciones rabínicas, pero por ejemplo, entonces se empiezan a desechar las personas. O sea, quienes no son capaces de mantener el ritmo de construcción que exige la torre, son desechados y se tiran, se caen, van cayendo. Entonces, dice la interpretación rabínica, se escuchaba cómo caían los cuerpos cuando sonaban contra el suelo, etcétera, etcétera. Y ya el proyecto universal falla. Ya nos estamos acercando al final del relato. El octavo versículo es la ética de la antiutopía. Eso no está tan claro en el texto como tal, sino en la interpretación, que es muy interesante, sobre todo del último versículo. Adonai los dispersa de allí sobre las facetas de toda la tierra, ellos pararon de construir la ciudad. Eso es lo único que dice. Quiere decir, volvieron al estado de Génesis 10, entonces cada uno tomó posesión de su tierra, cada uno volvió donde estaba originalmente instalado. ¿Y qué quiere decir? Que Dios dispersa todas las naciones a reunirse en el tope de la montaña, cada país reabsorbió a sus habitantes, y la versión esotérica o la visión esotérica del Zohar dice, con fragmentos de sabiduría descubiertos de la sabiduría de los antiguos, ellos antagonizaron al santo bendito él, construyeron una torre y perpetraron todo lo que hicieron, hasta que fueron dispersados sobre la faz de la tierra. O sea, vuelve a insistir el Zohar que ellos tenían acceso a una sabiduría de los antiguos que pudieron recuperar gracias al hecho de compartir un mismo lenguaje, ¿no? Pero claro, dice, pero fueron dispersados porque sin la sabiduría para lograr nada, o sea, al final eso estaba destinado al fracaso. Entonces, yo rescato aquí, primero, que hay un regreso a este estado llamado natural y que la utopía es frágil. O sea, que cualquier proyecto utópico que presenta la propuesta de ir hacia un estado ideal a partir de una moral utilitaria, o sea, que es la moral que privilegia la técnica, la productividad, la eficacia, es frágil. Y que cuando ese lenguaje supremo, esa lengua sagrada, etcétera, no puede ser hablado, también se pierde la capacidad de conocer. Entonces, primero hay una fragilidad en el proyecto utópico,
que hace que termine fracasando, y que además si ese proyecto depende del acceso a ese lenguaje supremo, cuando ese lenguaje supremo ya no es accesible, ya todo lo que se había ganado desde el punto de vista del conocimiento se pierde. Y termino con el último versículo. No sé cómo estoy de tiempo. Ok, ya voy a terminar. Muy bien, sí, sí, sí. Sobre lo cual él, ahí le falta un acento, él grita, perdón, vuelvo aquí, bueno, me faltó un acento ahí en él, me disculpan, sobre lo cual él grita su nombre, el nombre de la ciudad, ahí nace la ciudad, es interesante, su nombre es Babel. Sí, allí Adonai mezcló el labio de toda la tierra y desde allí Adonai los dispersó sobre todas las facetas de la tierra. Entonces, es interesante. Primero, Babel, bueno, esto ya lo habrán escuchado algunos probablemente. Babel es simplemente se convierte en una palabra, ¿cómo se puede decir? Algo onomatopéyico. O sea, Babel viene de bla, 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 de no poder hablar, de no poder ya comunicarse con el otro, termina siendo Babel. Entonces, por lo tanto, fue llamado por el nombre Babel, porque es allí que Dios confundió el lenguaje. Bueno, eso se sabe, conocido en otra traducción. Y entonces aquí viene, yo creo que algo muy interesante. O sea, el Midrash, o sea, la interpretación rabínica, cuenta un subrelato. O sea, dice, bueno, esto es lo que ocurrió, ya lo sabemos, que es Babel, que allí confundió el lenguaje, o como dice Shuraki, o como dice el texto hebreo, mezcló el labio de toda la tierra, y desde allí tal los discursos. Pero entonces cuenta una subhistoria, un subrelato que es, digamos, muy llamativo. Resulta que un estudiante de Rabbi Yohanan estaba sentado frente a él mientras le estaba explicando este último versículo, ¿no? Y entonces le dice a su maestro, mira, no entiendo, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y entonces él le pregunta el maestro al discípulo, ¿por qué no entiendes? Y entonces él le dice, ¿por qué no entiendo? Porque estoy exilado. Y entonces el maestro le pregunta, ¿de dónde eres tú? Y el estudiante, el discípulo responde, fíjense en esto, de Borsig, una ciudad cercana de Babilonia. Acuérdense que los judíos habían instalado en Babilonia después de la destrucción del primer templo. Entonces este le dice de Borsig. Y entonces el maestro lo corrige. Debiste haber respondido Bolsig, según el verso, porque es allí que Dios confundió Balal, el lenguaje, el labio, Sefat de toda la tierra. Bal-Sefat es Bolsig, y lo corrige. Pero es muy llamativo este subrelato. ¿Por qué? Primero, porque el que hace la pregunta está descentrado, es un exilado, ya no está en su lugar ni de origen, ni en el lugar de la utopía, ni en la ciudad sagrada. Acuérdense que fueron exilados desde Jerusalén, no están ya, digamos, en su estado donde la utopía se va a realizar, porque eso tiene que ver con los tiempos mesiánicos. Entonces, primero, dice, porque estoy exilado. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes cuando yo estoy dando mi explicación? Obviamente porque al estar descentrado probablemente también haya perdido algo de la comprensión del idioma que está hablando el otro. Probablemente aquel que no está exilado. O sea, hay toda una serie de connotaciones en ese texto. O sea, primero, no nos comprendemos. O sea, el problema es que yo estoy exilado, no te puedo comprender. Y además, eso se expresa en el hecho de que, digamos, no utilizo, digamos, no pronuncio la palabra como debía haberlo hecho, de Borsi, y el otro lo corrige, no, de Bolsi, porque tú vienes de allí, tú vienes de ese Balal Sefat, de esa confusión de las lenguas. Entonces, es muy interesante su relato sobre el relato original. ¿Por qué? Primero, porque hay un intento de comunicarse del exilado.
pero falla, no se hace comprender perfectamente, no entiende la explicación, e incluso cuando hace la pregunta no se entiende muy bien de dónde viene o qué pregunta está haciendo. O sea, él vive fuera de la utopía, o sea, de la Tierra Santa, pero igual busca una respuesta. O sea, es la situación antiutópica por excelencia. Ya no estamos en la situación de los labios únicos, estamos en la situación donde hay malentendido, donde hay a veces incomunicación, donde hay ruido, o sea, donde la comunicación ya no pasa por una comunicación perfecta, pero igual se da. O sea, porque es en la relación entre ese maestro y su discípulo que se tratan de superar todas esas dificultades de la comunicación. No es desde, digamos, la comunicación perfecta donde ese labio único hacía que no hubiera duda de lo que estábamos diciendo, de las intenciones, de lo que queríamos, del origen, no. Entonces, en la secuencia de Génesis ocurre algo muy interesante, porque si ustedes ven, ubican a la Torre de Babel en toda la secuencia, desde la creación en adelante, es como una especie de intermedio. O sea, ocurrió el diluvio, se salvan los hijos, Noé y sus hijos, y ellos, sus descendientes, hacen lo que nosotros comprendemos que es el mundo hoy. Se dividen, van cada uno a su geografía, allí crean algo que es una unidad desde el punto de vista nacional, tribal, como la quieran llamar, y eso está asociado con un idioma de cada uno. Bueno, es lo que entendemos que es el mundo hoy, incluso todavía. Y entonces, bueno, termina con el hecho de que no sabemos bien por qué, pero probablemente es por la memoria de los sobrevivientes del diluvio, o sea, dijeron, a nosotros no nos van a volver a eliminar como ocurrió antes, vamos todos a este sitio de Shinar y vamos a lograr tener acceso a la lengua sagrada y eso va a unificar no solamente nuestro pensamiento, nuestra comunicación y nuestra acción, pero eso fracasa. Eso fracasa y fracasa volviendo a aquel estado. Ahora, pero es como una especie de pequeño relato bisagra, intermezzo, algo así, porque después aparece Abraham o Abraham. Y esto es muy interesante, cómo empieza el relato de Abraham, que es Génesis 12, justo después. Y le dice Adonai, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. O sea, conviértete en un exilado, conviértete en un extranjero. O sea, es todo lo contrario de lo que pretendía el colectivo de Babel, si ustedes quieren. El colectivo de Babel pretendía resolver ese problema de ser un exilado, de ser un extranjero, de ser distinto, en este proyecto cuasi totalitario de comunicación perfecta, de consenso, de proyecto común, de control de la naturaleza, de convertirse prácticamente en dioses. Y entonces, cuando se vuelve a aquel estado inicial de Génesis 10, se introduce la idea desde una valoración positiva del exilado, del extranjero. Y es desde allí que la comunicación se va a dar. Y va a ser imperfecta. Si ustedes después ven todo lo que le ocurre a Abraham, todas las peripecias, todas las cosas que le ocurren, es una serie de malentendidos, de problemas de comunicación. Cuando él va a Egipto con Sarai, después le cambian el nombre, como se lo cambiaron a él, pasó de ser Abraham, y Sarai se convirtió en Sarai, y llega allí y el rey de Egipto, que era seguramente un faraón, entonces llega y le ve a Sara, que además parece que a pesar de que era muy mayor, era una mujer muy atractiva, y por supuesto la quiere para él, y entonces le pregunta a Abraham, ¿quién es esta? Y Abraham le dice, esta es mi hermana, su hermana, su mujer, y ahí, pero hay una, es Abraham, el que se fue de su tierra y de su parentela, el que se convirtió en el exilado por excelencia y en el extranjero por excelencia, ya no pretende el proyecto de Babel,
lo abandona totalmente, porque entiende que es desde la imperfección que hay que entender la ética de la comunicación, no desde la comunicación perfecta y unificada. Es desde ese problema que tiene todo extranjero, que yo lo conozco muy bien, de no poder hablar el idioma que uno adopta con el acento que debería, o le faltan palabras, todo eso es desde la comunicación imperfecta, es desde el proyecto antiutópico que se puede establecer una ética de la comunicación en la era tecnológica. Entonces, rápidamente, primero, el problema de la acción técnica en la comunidad global ya había sido sujeto de algún tipo de reflexión moral desde el imaginario alegórico, desde la narrativa mítica. La comunicación global fue concebida ya como el hecho de poder generar un código universal. O sea, piensen hoy cómo nosotros estamos sometidos a un código universal, no solamente del idioma universal, sino de las formas de codificar la comunicación, de compartir contenido, o incluso ya el gran proyecto de la traducción perfecta, digamos, que la inteligencia artificial ha avanzado mucho en ese sentido. Entonces, este relato nos dice que una heurística de la memoria, o sea, acudir a la memoria, es lo que nos va a servir para llenar un vacío ético, un poco a diferencia de lo que propone Jonas, que es la heurística del miedo al futuro, catástrofe. Es a partir de la filiación fundamental entre humanos, más allá de los clanes, de las tribus de la era pre-Babel, las que permite fundar una ética de la responsabilidad filial, porque se trata de preservar lo humano ante la posibilidad de la catástrofe. Y esto lo quiero señalar. Podría ser la pregunta, no estamos en una sala, no nos estamos viendo la cara, que es una lástima, pero bueno, el tiempo no nos permitió. ¿Por qué creen ustedes que, a diferencia de la generación del diluvio, la humanidad de Babel no fue destruida? Porque uno podría, o sea, el fin del relato, vamos a decir, no es muy, no sé cómo llamarlo, o sea, se me ocurre en francés, réjouissant, o sea, muy alegre. Pero bueno, es una catástrofe, pero no es una catástrofe como el diluvio. O sea, la humanidad se preserva. En el caso del diluvio, teóricamente la humanidad, a excepción de Noé y los que estaban con él, no se preserva. ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué? O sea, claro, no sé si alguien me puede escribir en el chat por qué cree que hay esa diferencia. Si alguien se anima a darme una respuesta. Cual sea, o sea, no importa, ¿no? Ahí estamos en un ejercicio de interpretación. ¿Nadie? Claro, primero probablemente sí, dice Ernesto, el error es de Dios, no de la gente. Eso es una manera de verlo. Pero realmente esa generación tenía en la idea de la comunicación unida una idea de hermandad, de responsabilidad común o de proyecto común. Entonces hay algo que rescatar de eso. Lo que pasa que llevado al plano del utópico, ya lo vimos, los resultados pueden ser catastróficos. Cuando ya esa comunicación perfecta no es posible, entonces vemos la otra cara de la utopía, que es la violencia, digamos, el desenfreno, el hecho de lograr el proyecto a cualquier precio, el proyecto utópico, ¿no? A cualquier precio. Y por último, el exilio desde esa posición descentrada, como en el caso del discípulo o del caso de Abraham, de aquel que ya no está en su lugar, es lo que abre el camino a una ética de la comunicación imperfecta. Ya no es la idea de suprimir el ruido y el malentendido, sino ser lo suficientemente benevolente o compasivo o comprensivo para entender que está bien, no te comprendo, está bien, no
pronuncias más la palabra, está bien, no estás en tu país, está bien, pero de todas maneras podemos intentar igual comunicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Muchas gracias. Abrimos la ronda de comentarios, preguntas, dudas. Marina te aplaude. También pueden abrir los micrófonos o escribir en el chat. Karina pone muy buena la presentación, me encantó. Gracias, gracias. Bueno, yo hasta que se van animando, arriesgo una consulta que me Sí, inquietó a lo largo de toda la presentación, y es que este proyecto que, claro, con la traducción que proponías o que propones, Isaac, del labio único, ¿sí? Como aquel órgano o parte física del cuerpo que es la que expresa la palabra, justamente ese aplanamiento propuesto con ese labio único, que resulta muy impresionante la imagen que nos convidaste de formado por cada uno, es decir, que todo eso forma un labio. Lo que me inquietó durante, como decía, durante toda la presentación es si este labio único que simboliza la palabra única, lógicamente va vinculado a un pensamiento único y por tanto la anulación o, para decirlo extremadamente, la aniquilación de todo tipo de conversación en el sentido más estricto del término. absolutamente. Y entonces es un proyecto, un programa. Claro, vos mencionabas, decías cuasi autoritario, y yo diría absolutamente que es autoritario, que es el que quizás se impone hoy en día, eh, sobre todo con lo que es icónico en la comunicación de redes, ¿no? Porque Así es. no hay nuance, como no hay Sí, sí, no hay matiz, no hay. eso, matices, sino que es una unificación del pensamiento asegurada, es decir, Sí, garantizada, sí, ¿no? así es, así es. Tienes toda la razón. O sea, sí, yo no le diría que es cuasi autoritario, sí, tiene una carga autoritaria muy importante, pero todos los que llegaron allí, o sea, según el relato, lo hicieron por voluntad propia. O sea, ellos aceptaron someterse a ese régimen. O sea, y eso también es algo que merecería analizar. Saber un poco que, o sea, todos son descendientes de los sobrevivientes del diluvio, ¿verdad? Mm, Unas generaciones después, sí. pero entienden que ocurrió un diluvio, que la humanidad fue totalmente eliminada y que como son extremadamente desconfiados y desconfían del viejo, entonces ellos dicen, no, no, eso que le prometió a Noé, eso debe ser mentira, porque ese tipo no es de confiar. Entonces, yo creo que es la motivación que los lleva a aceptar el régimen autoritario, que también habría que entender un poco mejor. O sea, ¿por qué ellos aceptan ser parte de ese conglomerado del labio único? Yo creo que Elías Canetti ofrece una explicación muy interesante en Masa y Poder sobre eso, que es, él empieza el libro diciendo por qué la gente, el ser humano, que es tan reacio a veces a tener contacto físico con extraños, cuando es parte de una multitud, se deja arrastrar por el cuerpo de los otros y no rechaza el contacto con los extraños. Es porque le da un sentimiento de seguridad tremendo. O sea, es como una coraza, la masa le sirve de coraza que le ofrece un sentimiento de seguridad. Entonces, sacrifica su espacio privado por ganar en seguridad. Bueno, también eh, eh, Gustave Le Bon, en su estudio de la psicología de las masas, diría que además tiene la ventaja del anonimato.
Entonces, no solamente se siente seguro por estar cobijado por la masa, sino además es un cuerpo anónimo que le permite hacer cosas que no haría si lo hiciera como individuo. Entonces yo creo que esa motivación de aceptar el régimen totalitario es un problema que es muy actual. O sea, es la conformidad, etcétera, y que en el mundo virtual también se expresa. O sea, ¿por qué hay esas reacciones de clan, de masa en las redes muchas veces? Porque es exactamente el mismo efecto que en el mundo físico se produce, pero allí se da en el mundo virtual. Entonces yo creo que sí, ellos hacen, o sea, ¿por qué? Porque ellos quieren sobrevivir. O sea, es lo que también concluye Elías Canetti. O sea, cuando el clan, él tiene una imagen buenísima que creo que, no sé si es de una observación de un antropólogo, no me acuerdo dónde, probablemente en África. Cuando el clan, que va muy compacto, ¿verdad? Va desplazándose por no es la selva, digamos, ¿cómo se llama en África? La sabana, y ellos van desplazándose como muy unidos, ¿no? O sea, como clan, pero muy unido, muy compacto, muy coordinado, y se encuentran en un cadáver de una persona, ¿no? En medio de la sabana. Entonces, todos empiezan a llorar y a lamentarse, todos de una forma muy coordinada, empiezan a lamentarse. Pero inmediatamente, entonces hay después un silencio y después todos empiezan a reírse a carcajadas. Y es porque, dice el antropólogo, lo dice Canetti, ¿por qué se empiezan a reír a carcajadas? Porque se dan cuenta que ellos están todos vivos. Y yo creo que esa constatación, que es muy propia de esta generación de los sobrevivientes del diluvio o de los post-diluvio, es también esa conciencia de que estamos vivos y que vamos a preservar eso. Y lo vamos a preservar con nuestro proyecto de la torre. Solo un comentario más, que tenemos comentarios y creo que Manuel también tomás la palabra. Sin embargo, la aceptación, trasladándolo a la vida nuestra, ¿no? Esa aceptación que dieron, diríamos, voluntariamente o conscientemente, podríamos preguntarnos si hoy es tal, ¿no? Si esa aceptación, que sería la de pertenecer a este mundo de las comunicaciones globalizado, aplanado de sentido y de diferencia, y está ese momento de la aceptación voluntaria o consciente. Eso es... La única manera de decir que somos responsables es que de alguna forma hay algo de eso. Si no, todos vamos a ser irresponsables y podemos reclamar el Estado de los... Y creo que eso no vale. Yo creo que si hay un grado de responsabilidad es porque hay un grado de aceptación más o menos consciente de participar de ese proyecto de masa, colectivo, como se quiera llamar. Perfecto. Sí, Bueno, Manuel. una pequeña pregunta y esas felicitaciones, muy interesante la exposición, Gracias, verdaderamente. Me da mucha envidia el dominio del hebreo, la verdad es una lengua muy esclarecedora para comprender. Bueno, tiene una fuerza la etimología del hebreo, la verdad que es francamente interesante. Sí. Hay una cosa que me resulta difícil cuando trazas el paralelismo entre Babel y la tecnología de estos medios de comunicación modernos. Yo veo Ibris en la Torre de Babel, veo Ibris, y acá me costaría hablar de Ibris porque las condiciones históricas bajo las cuales apareció esta comunidad tecnológica está La de muy hoy. la de hoy, está muy atravesado por las distopías, que es un género, digo, no hay una mirada, no hay ninguna obra que mire el futuro con buenos ojos, que vea un paraíso en el futuro. O sea que como contenido ético de esta comunidad tecnológica comparada con Babel, veo alguna diferencia, pero no estoy seguro qué rendimiento ofrezcas. Y si es que es verdad la diferencia que yo observo, no sé si se entiende el punto. Bueno, hay quien dice, yo no soy un experto en eso, pero hay quien dice que el proyecto
tecnológico, digamos, de hoy en día, es el resultado de la cultura post-hippie. O sea que hay una relación muy directa entre lo que ocurrió durante la década de los 60, sobre todo en Estados Unidos, y el hecho que después estos, digamos, esta generación que vino justo después, si bien no pudo lograr el proyecto hippie, que bueno, ahí lo podemos definir de muchas maneras, pero que tenía esta idea de una especie de convivencia pacífica, universal, y que proponía un retorno a la naturaleza y todo esto, esta es la misma generación que dice, bueno, para lograr eso que no logramos en su momento, que fracasó, esta vez lo vamos a hacer con la tecnología. O sea, sobre todo lo vamos a hacer con las tecnologías de información y comunicación. Y que eso, que fue un poco la motivación de los creadores de todas estas grandes empresas, que después, bueno, que continúa después con lo que conocemos, el nacimiento de las redes sociales. O sea, hay quien argumenta que hay una continuidad, no es una ruptura, sino más bien una continuidad entre un cierto pensamiento utópico y el nacimiento de toda esta, digamos, explosión de tecnologías de información y comunicación. O sea, la idea de la computadora personal, por ejemplo, o sea, salir del dominio de la gran corporación, que era, por ejemplo, IBM, del mainframe, lo que se llamaba antes el mainframe, el gran computador que solamente era accesible a un grupo de expertos que eran los que podían usarlo, programar, sacarles ventaja y sobre todo, bueno, ser parte de aquel gran complejo, digamos, industrial, militar, etcétera. La idea del PC, del personal computer, que es la gran motivación de Wozniak y Jobs, es democratizar el computador. Y podríamos ver lo mismo con el hecho de crear programas accesibles. O sea, yo no me acuerdo de eso, pero me cuenta la gente que cuando estudiaba programación tenía que perforar unas tarjetas, llevarlas a compilar. O sea, lo que quiero decir, fuera de la anécdota, que quien argumenta es que hay una continuidad del proyecto utópico en lo que estamos viendo ahora. Que las consecuencias sean distópicas. Bueno, ya en Babel está. La consecuencia es distópica. Sí, pero no quiere decir que la motivación original sea la realización de la utopía por la vía tecnológica. No creo que en ese sentido sea muy distinto. Ahora, los resultados, Babel ya nos los dijo. Señores, ustedes en su proyecto utópico tienen la semilla de la distopía. Porque es muy frágil, porque no reconoce ni la fragilidad humana, ni reconoce el problema fundamental que es el problema de la incomunicación. Si no se acepta la incomunicación, la utopía termina siendo un desastre. O sea, por eso el tema de Habermas y todo esto, o sea, toda esta idealización de la comunicación, ¿no? Que es un poco lo que pretenden los Zuckerberg de este mundo y otros. Claro, o sea, porque está bien, hay una motivación económica, sí, pero ellos ya están en el terreno del nombre, ellos ya no están en el terreno del dinero nada más, ellos se han colocado en el terreno de hacerse un nombre. En eso estamos. Entonces, sí creo que sí se puede leer la utopía de Babel en esa clave, en la clave de lo que estamos de alguna manera viviendo. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir, o sea, por lo menos desde la ciencia ficción sí, es verdad lo que dice. La ciencia ficción sí se ha planteado esto desde lo distópico, totalmente. En eso estamos de acuerdo. Okay. Y es lo que dice Jonas. De hecho, me acuerdo que en la ética de la responsabilidad, Jonas dice que hay que leer mucha ciencia ficción para poder imaginar, concebir una ética de la responsabilidad en la era tecnológica. Él dice, lean mucha ciencia ficción. Entonces sí, es verdad, pero yo creo que el proyecto, como se está realizando, es una derivación directa de la utopía hippie. Mira.
Nunca lo hubiese pensado, sí, interesantísimo. Sí. Tenemos dos comentarios, uno de Francisco Rocco, que nos dice felicitaciones por tan interesante y amena exposición y manda saludos desde La Serena, Chile. Gracias, gracias. Y luego Fernando Saldaña Benítez pregunta, al pronunciar Babel se emplean ambos labios, es una bilabial. ¿Qué implica hermenéuticamente esta conjunción en términos del lenguaje y la comunicación? Gracias y excelente exposición. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero no sé si estoy calificado para responderla. Que como no soy lingüista, no puedo elaborar mucho sobre ese aspecto en particular. Sí hay, aparentemente, el origen de Babel es la onomatopeya de bla, 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 de no poder ya pronunciar correctamente las palabras, etcétera. Pero sí está en el texto original, el énfasis está puesto en los labios. Eso es muy interesante. Sefat, sefatam. O sea, es muy interesante. O sea, no es, como decía Laura, o sea, no es la idea de lo que voy a decir, o sea, no está ni siquiera en el contenido de lo que estoy diciendo. Es realmente en la vocalización, si ustedes quieren, la expresión, desde lo orgánico, que se logra esa comunicación perfecta. Yo creo que eso es lo que yo rescataría de cómo eso está planteado en el relato, ¿no? Que después en las traducciones, obviamente, el lenguaje, la lengua, el Confucio Linguarum, etc. O sea, sí, está bien, pero en el relato original lo que nos está diciendo era que lo que había era una gran conjunción de labios. O sea, es muy interesante que sea así. Sí. ¿Más que quiera preguntar o comentar algo? ¿Alguna otra, bueno, pregunta? Me quedó pendiente, solamente me voy a hacer un poquito de publicidad. Me quedó pendiente el otro texto y les voy a compartir aquí brevemente. No los voy a aburrir con la presentación. No. Simplemente quiero compartir aquí algo. Déjame ver si lo puedo hacer rápidamente. A ver, había un comentario allí también, Laura. No Sí, sé. de Isaac, perdón. Recordando, a ver, perdón, porque, bueno, Juan José agradece y felicita, y luego Isaac Gender, recordando como destino de todo el movimiento del Génesis, la reconciliación de José con la hermandad que lo vendió, esa eliminación de la soberbia de la unidad, que al final es un monólogo, no tributa a la salvación de las diferencias como condición del diálogo asentado sobre el perdón. La idea del perdón era concebible en el contexto del Génesis, es posterior al del Éxodo, porque hay una ruptura con la prerrogativa de primogenitura y una apertura a cierta movilidad del merecimiento. Por lo demás, excelente conferencia. Bueno, esos son ya profundidades teológicas que no sé si yo voy a poder abordar. Sí, es verdad que primero, pienso en una cosa, ¿no? O sea, pienso en el sacrificio de animales. Las ofrendas entiendo que todos hacen, o sea, Noé hace sacrificio. Bueno, primero Caín y Abel hacen sacrificio. Creo que son sacrificios vegetales, no son de sacrificios animales. Después creo que Noé sí sacrifica animales. Obviamente Abraham sacrifica animales y llega casi a sacrificar a Isaac, su hijo. Jacob hace también sacrificio.
Lo que quiero decir es con esto que probablemente el sacrificio antes del éxodo tiene un sentido distinto al sacrificio después del éxodo, que es efectivamente el sacrificio asociado con la idea del perdón. Y probablemente el otro sacrificio, el sacrificio pre-éxodo, sea el sacrificio de, no del perdón, pero sí del reconocimiento de la superioridad de lo divino, ¿no? O sea, en el sentido de que es una ofrenda a lo divino, no necesariamente para apaciguar su ira, como si se ve después claramente, después del éxodo. Eso es lo que se me ocurre comentar, o sea, pero no sé, no podría decir, o sea, no sé si irme a girar y hablar del buque emisero, del chivo expiatorio, o sea, pero no lo veo tan claro, sinceramente. Es lo único que podría decir. Gracias, Isaac. Y un comentario más para ir cerrando es de Carlos Tutibén, que pregunta, ¿podríamos especular con que el lenguaje algorítmico pretende ser un lenguaje universal y poderoso? Más aún cuando en su versión transhumanista es volverse creador, divino. Totalmente. Yo creo que en el lenguaje, efectivamente, el algoritmo te ha expresado el gran proyecto de Babel. 100% de acuerdo. Así es. Ese es el lenguaje. Yo tengo mucha dificultad con eso ahora por el otro proyecto, porque no lo termino de captar muy bien. O sea, dependo de eso, de alguien que sepa. Pero efectivamente, ese es el gran proyecto. Vamos a decir, esa es la forma en que los labios unidos se expresan hoy en día, a través del lenguaje algorítmico. Ahora, quiero simplemente dejar la intriga acá porque todo el análisis del otro caso gira alrededor de esa palabra que ustedes tienen allí, tiferet, que tiene diversas traducciones en hebreo. Entonces, cuando haya alguna vez oportunidad, podemos hablar de ese pequeño texto donde esta palabra, o sea, la traducción de esa palabra es altamente problematizada. Sí, Eso lo dejo sí, para podemos otro. después, claro, para el año que viene, ya según tu cronograma académico, ya Sí, podemos sí, ir. lo dejo. Sí. Yo tenía Ujú. la idea de que podía hacer la presentación de dos casos, pero es muy difícil porque sería extremadamente largo. Sí, pero digo así, según tu disponibilidad y ganas y tiempo, podemos pensar en abril, mayo para continuar, porque es muy, muy interesante. Y Sí, bueno, un último. Sí, 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 perdón. dime, Laura, No, perdón. no, 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 no. No, el tercer caso que estoy estudiando es el relato, o el libro, además, de Jonás. El libro de Jonás, regado por la ballena y todas esas cosas. Sí, sí. Muy interesante también. Sí, podemos seguir con la serie. No, quería solo hacer un comentario y es quizá el de preguntarse si no tendríamos que en este nuevo universo, este labio universal que son los algoritmos o a través de, digamos, las redes serían el labio, si lo pensáramos quizás así, y los algoritmos serían las palabras quizá o aquellos pensamientos que no son tales, como pensándolo rápido, ¿no? Pero lo que me preguntaba es si no tendríamos que replantearnos o redefinir qué entendemos por lenguaje justamente Así en es. porque ahí es donde empieza la cuestión de ver si los algoritmos se equiparan al lenguaje, si ese conjunto de algoritmos funcionando en una forma perfecta eh, son lenguaje, ¿no? Bueno, Me lo parece. es en principio. Lo que hace, sí es un lenguaje. Solamente agregaría algo que es una especie de metalenguaje. Claro, O sea, ahí está. lo importante en ese caso es el hecho de que nos permite acceder Mm. a una cantidad de contenido enorme y es allí que, digamos, es allí donde se produce esa comunicación supuestamente perfecta.
algo por el estilo, pero bueno, una Sí. merece un poco más de... Sí, no, sí, no, de precisión, sí. Claro, bueno, y dice Carlos, los algoritmos son lenguajes máquina, lógicos, matemáticos. Sí, sí, como definición está bien claro. Bueno, Okay. Isaac, después de este día arduo que tuviste con tanta actividad, queremos volver a agradecerte la exposición de hoy y realmente quedar en contacto para el otoño nuestro, es decir, abril, mayo, si tenés gusto de volver a compartir una reunión con todos nosotros y todas nosotras, sería para nosotros muy enriquecedor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Y bueno, seguimos en contacto. Sí, sí. Bueno, un abrazo y muchas gracias a Manuel también y a todos y a todas las que nos No, han muchas gracias acompañado. a vos, Laura, por la acogida de Isaac y a Isaac también, muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias Bueno, a todos. Profesor, adiós. Buena tarde todavía. Hasta Gracias, luego. Carlos. Adiós a Chao, chao. todos. Chau, chau. Adiós, profesor.